aristeguinoticias.com y Daniel Sobato presentan 2020, la pandemia. Buenas tardes, soy Daniel Sobato y estamos transmitiendo en vivo desde Santiago de Chile. Bienvenidos a nuestro quinto programa de esta serie especial 2020, la pandemia, en la que todos los lunes a las 12 mediodía de México, por esta plataforma digital www.aristeguinoticias.com, junto a un calificado grupo de expertos, le tomamos el pulso a la región para evaluar las consecuencias que la pandemia del coronavirus está teniendo y tendrá en los ámbitos de la política, de la economía, de las elecciones y de la democracia en América Latina. Muchas gracias a Carmen Aristegui por su generoso y valioso apoyo en hacer realidad este programa conjunto. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes, nuestra audiencia, que todos los lunes nos siguen vía esta plataforma digital o vía redes sociales. Para este lunes le hemos preparado un programa especial con mucho contenido y con 4 invitados de lujo. En la primera parte vamos a analizar junto a los expresidentes Ernesto Samper, expresidente Luis Guillermo Solís y la doctora y politóloga Lourdes Sola, la situación que atraviesa la región de América Latina en relación con la pandemia, la situación especial que viven los países de Centroamérica, la crisis política que atraviesa Brasil y la coyuntura que vive Colombia. Y en la parte final conversaré con el analista internacional y profesor universitario, el doctor Carlos Pérez Llana, sobre los impactos que la pandemia del coronavirus está teniendo en la política internacional y en la geopolítica global. Paso de inmediato a darle la bienvenida a mis 3 invitados del panel inicial, como señalaba, al expresidente de Colombia, Ernesto Samper, que a su vez ha sido ex secretario general de UNASUR, al expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, profesor invitado de la Universidad Internacional Florida, y a la doctora Lourdes Sola, de Brasil, politóloga, profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Sao Paulo y expresidenta de la Asociación Internacional de Ciencia Política, IPSA, por sus siglas en inglés. Bienvenidos los 3. Un placer tenerlos en el programa. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Presidente Samper, permítame iniciar rápidamente con usted. A escasos 2 meses y varios días de que se haya detectado la primera persona infectada con coronavirus que se detectó en Brasil, hoy la situación ha ido acelerándose rápidamente. A nivel mundial hay más de 3.5 millones de personas infectadas, con más de 250.000 personas que ya han muerto. Estas cifras obviamente van cambiando minuto a minuto. Y a nivel de nuestra región ya son más de 250.000 las personas infectadas y más de 13.000 las personas que ya han fallecido. Más de la mitad de ellas en un solo país, que es Brasil, con el cual luego conversaremos. ¿Cuál es su primera evaluación de cómo usted ve la región reaccionando frente a esta pandemia? Que más allá de sus efectos en el ámbito de la salud, también las noticias son muy preocupantes en el ámbito de la seria consecuencia que está teniendo y va a tener en la economía y obviamente en el ámbito de los sistemas políticos, la gobernabilidad y la democracia. Me gustaría que comparta con nosotros y con nuestra audiencia una primera evaluación general sobre cómo ve a la región reaccionando frente a esta pandemia. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Muy contento de estar aquí en su programa con el apoyo de Carmen Aristegui, mi amiga. Un saludo muy cordial a mi colega Solís, a la profesora. Tal vez empezaría por decir que no debemos olvidar que este es la primera crisis planetaria global que vivimos en más de 100 años. No estábamos preparados para esta crisis. Nosotros habíamos pensado que iba a haber una crisis relacionada con el cambio climático, todavía la puede haber, o por una guerra nuclear o un proceso de armamentismo acelerado, pero no estábamos preparados para una crisis biológica como la que estamos viviendo.
y no estábamos preparados en buena parte porque las políticas públicas estaban enfocadas en el crecimiento y no estaban enfocadas en los temas sociales. Políticas relacionadas con la parte social, como la política de salud, la política de educación, la política ambiental, habían sido políticas relegadas a un segundo plano. Y lo estamos viviendo y lo estamos sufriendo al enfrentar esta avalancha de un virus cuyas características no conocíamos y cuyo impacto estamos sintiendo. Esa sería una primera reflexión. Lo segundo es que creo que la región ha hecho lo que tenía que hacer, lo que se está haciendo en todas partes del mundo. El aislamiento fue una medida defensiva porque no teníamos conocimiento de a qué nos estábamos enfrentando. Sin embargo, en desarrollo del aislamiento, y esto lo podemos profundizar más adelante, creo que ha habido por lo menos dos falencias que vale la pena analizar con los otros panelistas. La primera, y es que no tenemos un conocimiento exacto de las dimensiones del virus, los modelos predictivos sobre el tamaño del virus, sobre su comportamiento, han sido casi erráticos. Vamos desde unos modelos predictivos casi subjetivos, que son los que se relacionan con la salud, a unos modelos matemáticos demasiado objetivos. Tal vez lo que ya estamos comenzando a aprender es que el virus no se manifiesta igual en todas partes y no podemos sacar modelos de una parte para otra. Y lo segundo es el tema de la contingencia social. Especialmente en América Latina, no debemos olvidar o pasar por lo alto que hay un sector especial, que es el sector informal, más del 56% de los trabajadores que no están vinculados formalmente a la economía y que son los que se han visto afectados con medidas como la contención social, la mitigación y el aislamiento, porque son sectores que no tienen contratos de trabajo, que no están vinculados formalmente a ninguna actividad y que son los que más están sufriendo en este momento los resultados del aislamiento producto de contener la pandemia. Y para una tercera reflexión, yo diría que lo único que no podríamos aceptar es que volvamos a lo mismo que teníamos antes y que tenemos que ser creativos y audaces en la búsqueda de fórmulas distintas, no solamente para financiar lo que va a ser el costo económico del manejo de la pandemia, sino también para encontrar unas especies de lecciones aprendidas sobre lo que no debemos volver a hacer hacia adelante. Muchas gracias, presidente Samper. Voy a usted ahora, presidente Luis Guillermo Solís. Si esto es a nivel regional y global, su análisis respecto de lo que está pasando en los países de Centroamérica, ¿cuál sería su opinión? Bueno, un saludo muy cariñoso para usted, Daniel, para el expresidente Samper, para la profesora Lourdes. La subregión centroamericana ha experimentado diferentes aproximaciones a la pandemia. Tenemos de todo, desde países como El Salvador, que tomó medidas inmediatas, algunos las han calificado de draconianas, cerrando el país a cal y canto a cualquier presencia del virus, incluido la prohibición de sus propios ciudadanos de ingresar al mismo territorio nacional, hasta otros países como Nicaragua, que se han resistido a tomar ningún tipo de decisión. Otros países como Panamá, Costa Rica, han tenido una política de aislamiento mucho menos fuerte que la de Guatemala o El Salvador, pero con diferentes características, entre otras cosas, porque Costa Rica tiene desde hace 70 años un sistema de seguridad social que, sin estar preparado necesariamente para una pandemia, ha sido esencial en su atención y particularmente ofreciendo tratamiento oportuno a las personas afectadas directamente. Esto ha hecho que Costa Rica sea el país de América Latina que tiene hoy la incidencia menor de mortalidad de la pandemia y explica por qué se le considera, junto con Taiwán, junto con Corea del Sur, junto con China, entre los países del mundo que ha gestionado mejor esta situación tan terrible. Pero en Centroamérica hay de todo y eso significa que lo que el señor presidente Samper dice, que no se pueden sacar conclusiones para todos los países de igual manera, es sin duda cierto que hay que aprender las lecciones de unos y otros y que todavía queda mucho por hacer, especialmente en una zona como la nuestra en Centroamérica,
donde los principales desafíos sociales anteceden a la pandemia. Es decir, las consecuencias que veremos en los próximos meses desarrollarse tendrán en Centroamérica una expresión, en algunos casos, brutal por las condiciones de vulnerabilidad social de los pueblos de la zona desde antes de que la pandemia ocurriese. Muchas gracias, presidente Solís. Voy ahora a usted, doctora Sola. Una pregunta. Claramente las noticias de las últimas semanas han destacado de manera muy importante la tormenta perfecta que está ocurriendo en Brasil. Casi que una triple crisis sanitaria, económica y política. ¿Por qué no nos ayuda a entender qué es lo que está pasando en Brasil y cuál es la complejidad de esta triple crisis que el país atraviesa? Bueno, es en apariencia que tenemos una crisis tríplice. Yo estoy de acuerdo que es una crisis tríplice, pero no es perfecta. No es perfecta por dos razones. Porque la crisis está dividiendo el gobierno, así que la crisis, el gobierno y no solamente la sociedad frente al gobierno. Pero ella no es perfecta por dos razones que hay que llevar en consideración antes de analizar la dimensión política, que es la principal a mi juicio. La primera razón es que, como en Costa Rica, Brasil es considerado universalmente lo que llamamos el sistema único de salud, que es universal, que es considerado internacionalmente como el más inclusivo, uno de los más inclusivos del mundo. Y eso te trae con más claridad el absurdo que es no seguir a la pauta definida por la Organización Internacional de Salud y por el primer ministro de Salud, porque él tenía muy clarito que era, y con base, digamos, en relatorios científicos, incluso del Imperial College, que estaba bien diagnosticada, las características de Brasil estaban bien claras, o sea, la diversidad regional, la desigualdad que también es regional, y la desigualdad social, socioeconómica, etc. Entonces, él tenía una estrategia que era llevar en cuenta de que estamos en una etapa muy, muy inicial, y entonces hacer con que el distanciamiento social fuera muy respetado, de manera que la presión sobre la red hospitalar fuera más equilibrada. Bueno, tú tienes en el otro extremo la posición del presidente, que, como se decía en Chile, me acuerdo bien, se arranca con los tarros y porque quiere una respuesta directamente económica. Y cuando digo que no es perfecta, hay una segunda razón, porque en realidad parte de su gobierno, su equipo económico, ha contestado después de mucha presión, pero está contestando como todo el mundo está contestando la situación en términos económicos, o sea, inyectando una cantidad enorme para alcanzar a los informales, sobre todo. El problema no es mucho tanto de disponibilidad de recursos, sino de alcanzar a esta gente, porque algunos no solamente no tienen contrato, pero también no tienen forma de ser alcanzados. Aunque Brasil tenga 4 bancos públicos de gran capilaridad que podían alcanzarlos, en realidad eso no puede ocurrir, o sea, están alcanzando más o menos como 40 millones, pero hay 11 millones que son inalcanzables, no tienen acceso a la internet, no tienen la información. Esa información se está haciendo de una manera muy calculada, pero todavía no con la rapidez que se desearía. Entonces, hay una respuesta
a mi juicio, que es una respuesta del equipo económico que, tan acusado de ser neoliberal, en realidad se ha vuelto neokeynesiano y con respuestas muy, muy, muy listas. Y hay el Sistema Único de Salud, que es el SUS, que desgraciadamente va a ser, sobre todo en el norte y nordeste, en la Amazonia y en el nordeste, está mucho más presionado exactamente porque la respuesta del presidente es una respuesta, no es ambigua, él es directamente contestada. Ella contesta enteramente la idea del distanciamiento social. Él se expone regularmente y promueve aglomeraciones. Exactamente lo contrario de lo que debiera quedar. Entonces estamos en una situación muy delicada, pero hay un equilibrio ahí entre digamos, la respuesta social, si no es tan buena como debiera de ser, ella tampoco es tan terrible, porque los gobernadores, como somos una federación, los gobernadores están tratando de responder y de llenar el hueco a través de una disciplina estatal a nivel de Estado, y tienen constitucionalmente derecho a eso. Entonces, de todas maneras, ellos están de alguna forma dando alguna solución, y por eso no es perfecta. Sería perfecta, a mi juicio, si los gobernadores se aliaran al presidente, si el equipo económico no hubiera contestado con una cierta efectividad, y si no tuviéramos todavía el SUS. 90% de la población brasileña, incluso las clases medias, tienen acceso al SUS, a este Sistema Único de Salud. Entonces, falta un poco más para ser completamente perfecta. Y yo digo eso porque queda mucho más claro que el problema es más bien político. Es un problema de conducción y de ejemplaridad y de capacidad ejecutiva y simbólica del presidente de utilizar. Perdón, me extendí demasiado, ¿no? Ahora después volvemos porque me gustaría que nos ayude a mejor comprender el tema de la crisis política. Me quedan 2 minutos, presidente Samper. Yo sé que usted es muy bueno con el manejo de los tiempos. Con su experiencia, esta tensión, este falso dilema que se ha establecido entre, por un lado, la salud y por el otro lado, la economía, ¿cuál es su posición al respecto? Para mí, en el caso concreto de América Latina, la disyuntiva no es entre salud y economía, la disyuntiva es entre salud y seguridad alimentaria, porque lo que se está planteando a nivel de sector informal es, como decía la profesora Lourdes, es que hay una gran parte de la población para la cual el aislamiento es un aislamiento en sus condiciones de vida, no es un tema, no es un tema psicológico, es que si no trabajan, no comen, y si no comen se les va a afectar, por supuesto, la salud. Entonces es un falso dilema el que estamos planteando. El aislamiento es una medida útil para comenzar a solucionar el problema, pero si no tenemos unas medidas efectivas, como en efecto no las tenemos, ni pruebas suficientes para saber dónde está el virus y para dónde va, pues hay que ir un poco hacia un sistema en el cual podamos combinar la posibilidad de la gente de mantener sus condiciones de vida dentro de unas reglas que se puede establecer con el Estado y simultáneamente hacer el control sanitario. De tal manera que no nos debemos enredar en falsos dilemas. Y algo que resume un poco lo que decía la profesora. Aquí lo que ha nacido también con el virus es la biopolítica. Es la utilización del virus para conseguir efectos políticos. Es lo que está haciendo Bolsonaro en Brasil. Y más grave lo que está haciendo Trump en los Estados Unidos, que es de alguna manera respondiendo la pérdida de la hegemonía norteamericana en el liderazgo del manejo de la pandemia, atacando al sistema multilateral de Naciones Unidas. Aquí lo que hay es la utilización política contra la cual, por supuesto, tenemos que levantarnos con propuestas democráticas y transparentes que son las que nos van a sacar adelante. Muchas gracias.
Vamos a un breve corte y regresamos de inmediato para continuar con nuestro panel. El Instituto Nacional de Psiquiatría de la Secretaría de Salud recomienda técnicas de respiración. En un lugar tranquilo y callado, busca un asiento cómodo. Cierra los ojos. Coloca tus manos en tu abdomen justo abajo de las costillas. Inhala por la nariz. Siente tu abdomen expandirse. Exhala por la boca con los labios como dando un beso. Siente tu abdomen volver a la normalidad. El control de la respiración es uno de los medios más eficaces de intervención a nivel mental y corporal. Las técnicas de respiración ayudan a disminuir la ansiedad, relajar los músculos e incluso a mejorar la concentración. La respiración profunda requiere que el aire entre lentamente por las fosas nasales, llenando los pulmones y elevando el abdomen para finalmente salir lentamente por la boca. Estamos de regreso con nuestro panel y con nuestros invitados, los presidentes Samper, presidente Solís y la doctora Lourdes Sola. Presidente Solís, el presidente Samper acaba de abrirnos una puerta sobre las consecuencias y los efectos que esta pandemia está teniendo en la política. En el caso particular de Centroamérica, si bien hay una gran diversidad, me gustaría que nos ayude a analizar cuáles son los riesgos que usted ve para la democracia frente a esta pandemia, en el caso específico de Centroamérica, tomando en cuenta que incluso los pronósticos que se están haciendo en materia económica, el más benigno dice que la región caería alrededor de un 2.9%, el más negativo alrededor de un 6.9%, cuando uno comienza a acumular situación económica, informalidad, debilidad del Estado de Derecho, corrupción, debilidad institucional, régimen autoritario en Nicaragua. ¿Cuál es su análisis sobre Centroamérica y los riesgos para la democracia y la calidad de la política de cara a esta coyuntura? Sin duda, Daniel, creo que el concepto de biopolítica que ha adelantado el presidente Samper también es aplicable a Centroamérica, especialmente al Triángulo Norte más Nicaragua. Aquí el peligro esencial es el del autoritarismo, una profundización de tendencias que se arrastran desde hace ya muchas décadas, que están retomando fuerza desde antes de la crisis, con elecciones muy complejas y muy cuestionadas, tanto en Guatemala como en Honduras, una situación de autoritarismo manifiesto en el caso de El Salvador, con un presidente que incluso ha tomado manu militari la Asamblea Legislativa de ese país y ha hecho manifestaciones reiteradas de sus cuestionamientos a la separación de poderes y la preeminencia absoluta del poder ejecutivo sobre las otras ramas del Estado, y en el caso de Nicaragua un régimen represivo, autoritario, que quiere prolongarse casi que como una monarquía no constitucional en el poder, que incluso, como decía durante mi primera intervención, no ha hecho absolutamente nada por controlar, como lo han hecho todos los demás países, la pandemia. Para mí ese es el riesgo político mayor, es decir, que las agendas que también se miran con mucha claridad de tipo político partidista en los Estados Unidos, en Brasil, se terminan imponiendo sobre las necesidades que desde el punto de vista de la salud pública se requieren para controlar la pandemia o mitigar sus efectos. Pero también es cierto que la mayor preocupación que debemos tener es por los sectores más vulnerables, que son los de la informalidad y en donde suman principalmente mujeres, indígenas, afrodescendientes y personas adultas mayores. Para mí, esa amenaza de una pandemia que se lleva por banda
a esos sectores que históricamente han estado más rezagados, pero que constituyen una cantidad muy importante de nuestras sociedades, es el riesgo mayor en momentos en que la democracia pues está siendo muy cuestionada desde diferentes ángulos en toda la región. Creo que, como señalaba también al inicio, Costa Rica y Panamá están un poco al margen de esa dinámica porque son gobiernos que tienen una institucionalidad más fuerte y unas democracias más funcionales, pero evidentemente las tensiones económicas que se van a presentar a partir de ahora podrían llegar a complicar también la vida política en esos dos países. Un punto muy concreto que quiero incluso volverle a preguntar, presidente Solís. El hecho de que haya una nueva política migratoria con un taponamiento de la posibilidad de que migrantes del Triángulo Norte y de Centroamérica lleguen a Estados Unidos. El hecho de que la situación económica en Estados Unidos va a implicar menos reservas, la pandemia menos turismo, etcétera. ¿Ve a su vez la posibilidad casi que yo diría de una tormenta perfecta sobre Centroamérica? Sin duda. El tema del turismo, que para varios países de la región es central, las migraciones que uno pensaría se dispararían como resultado de los problemas estructurales que van a aumentar, y el mercado estadounidense, que es al que se dirige el 50% de nuestra producción exportable y de donde proviene el 50% de la importación de la zona, pues todo eso constituyen factores de riesgo muy altos, muy elevados. O nuevamente, creo que la dimensión social aquí es esencial. Un tapón migratorio como ese coloca a amplios sectores de las poblaciones centroamericanas en el peor de los universos, especialmente porque lo he sostenido ya en muchas ocasiones. No es que la gente migra, es que escapa de las condiciones de inseguridad alimentaria, de seguridad física que no encuentra en sus propios países de origen. La gente no se va porque quiere, se va porque no le queda otra para la supervivencia en la mayor parte de los casos. Y en ese sentido, creo que la figura que usted usa, la imagen de una tormenta perfecta, es correcta y ominosa para Centroamérica. Muchas gracias, presidente. Doctora Sola, ahora abordemos de manera específica la crisis política. Hemos estado leyendo continuamente los ataques del presidente Bolsonaro, su enfrentamiento y cuestionamiento ante el Congreso, ante la Corte Suprema de Justicia, el riesgo de que pueda haber eventualmente un impeachment, hablan algunos otros. Fernando Enrique Cardoso, el expresidente Cardoso, pidiendo la semana pasada en un tuit que renuncie Bolsonaro. ¿Qué tan grave es la crisis y cuáles son los posibles escenarios que usted ve? Bueno, lo primero que yo quiero traer es, hay que identificar los puntos de veto a las iniciativas de Bolsonaro. Las iniciativas de Bolsonaro en este momento, si quieren, en las últimas 2 semanas, están, digamos, en una escala exponencial. Ayer mismo salió del palacio a saludar un grupo que hacía una manifestación. Ya es un absurdo que salga a celebrar una manifestación con toda la cantidad de gente junta, sin máscara, sin mascarillas, etc. Pero además, digamos, el tema de este grupo era en contra de la Suprema Corte, del Congreso, etcétera, etcétera. Y él agregó en contra de los gobernadores. O sea, ahí estoy hablando de eso porque son más o menos los 3 puntos de veto donde encuentra resistencia y trata de contestar. En este momento yo diría, para adoptar un lenguaje futbolístico, la pelota está en los pies de la Suprema Corte. Y eso lo angustia. Se ha quedado todavía. Ya era la tendencia por una cantidad de procesos que estaban pendientes de decisiones de la Suprema Corte, pero se ha puesto todavía más aguda la situación después que Moro, el ministro de Justicia, ha salido.
porque él presentó sus razones para salir de tal manera, de una forma muy, muy equilibrada, muy sana, pero indicando que la razón por la cual estaba saliendo era por razones de interferencia política en la Policía Federal, cosa que Bolsonaro que Bolsonaro de veras ha confirmado. Bueno, entonces hay un problema que esto es y no solamente ilegal, pues puede dar origen a una caracterización de crimen, por lo tanto a una caracterización penal, no solamente crimen de responsabilidad, que es una de las razones para el impeachment, pero una otra cosa, o sea, una situación penal. Bueno, el sábado Moro ha entregado sus razones en una situación obviamente secreta, pero fue una presentación de 8 horas. Bueno, y entonces el presidente está en una situación de desesperación y por lo tanto ha radicalizado. Bueno, si los puntos de veto van a funcionar para sacarlo, yo no lo creo, no creo que salga no es un lame duck. No sé cómo se dice en castellano, en Brasil se dice pato. O sea, en Brasil nosotros llamamos pato manco. Bueno, la verdad es que yo creo que hay como que un poder paralelo iniciándose, o ya estaba, con los gobernadores instituyendo su propia legalidad, y eso claro que varía con el impacto, que es muy diferenciado del coronavirus. Pero es muy curioso que por ahí no hay distinción ideológica. O sea, lockdown, que es una solución mucho más radical, la está adoptando tanto, digamos, gobernadores que serían de derecha, como el gobernador de Piauí, de Maranhão, que es claramente de izquierda. Entonces, y en el sur, en el sudeste, igual. Entonces, hay como que información, una cantidad, es como si fueran respuestas alternativas que la población, y eso es muy importante, a juzgar por la última encuesta, la población apoya. Bolsonaro pierde pierde su popularidad significativamente, pero el hecho de que haya coronavirus impide lo que ocurriría en otras circunstancias. O sea, las calles no pueden moverse para fines de una manifestación significativa como fueran hechas antes. Entonces, además, desde el punto de vista de impeachment, no creo que los militares, y eso es un grupo muy importante de caracterizar, que los militares se pongan, digamos, a apoyar, porque esta generación de militares es muy distinta de la anterior, con la cual estábamos acostumbrados a caracterizar. En realidad, esta generación es una generación que pagó el precio del golpismo anterior y se ha quedado, digamos, como se hubiera educado de una forma mucho más internacionalizada y mucho más profesional. Pero su problema es jerárquico. Entonces, y además es estabilidad. El punto de ruptura no puedo anticipar. Lo que es claro para mí es que Bolsonaro está cada día más aislado, pero también está en una situación, en un dilema muy agudo, porque quiere proteger a sus hijos, que están cada día más expuestos, o por liberar por ser autores de fake news, o porque hay procesos criminales por sus posibles alianzas con las milicias de Río. O sea, no sé si ustedes hablan en estos términos en castellano. Milicias son las organizaciones paramilitares. Entonces, es esto lo que lo angustia, y es por eso
que quería controlar la Policía Federal, además de tener acceso a información sobre empresarios que lo soportan y que financian las campañas en contra de la Suprema Corte, las campañas de fake news, etc. Entonces, el problema es que en este momento todo está en manos de la Suprema Corte. Y la Suprema Corte está más unida que nunca en términos de defensa de la democracia, constituciones, etc. De la Constitución y también de las políticas de distanciamiento social. Muchas gracias, doctora. Paso ahora en la parte final, nos quedan unos pocos minutos, pero me gustaría pedirle a usted, presidente Samper, por su experiencia como expresidente en Colombia, pero también como exsecretario general de UNASUR, ¿qué riesgos ve usted hoy en la región para la democracia, tomando en cuenta esta puerta que usted nos abrió con la biopolítica, que me parece un término muy adecuado? ¿Cuáles son los ámbitos donde usted ve que se está jugando con mayor riesgo la democracia? ¿Y qué se debe hacer para salir de esta crisis? Todo depende, Daniel, de cuál es aquí hay que tener dos consideraciones de fondo, resolverlas. La primera es que no podemos volver al sitio de donde salimos. La salida de la pandemia tiene que implicar una revisión de conceptos fundamentales en el mundo y por supuesto en América Latina sobre temas como el papel que debe jugar el Estado, cuál es la importancia de la sociedad civil, cuál es la vigencia que se le da a ciertos temas que hoy día son preocupación del futuro, pero ya se volvieron presentes, como el tema del cambio climático, el tema de la seguridad alimentaria, el tema del armamentismo, respuestas para esos temas que se nos anticiparon, y de eso depende mucho la propia gobernabilidad política y en esencia la continuación de la democracia, no como una democracia electoral, sino como una democracia que legitima procesos sociales. Creo que ese es un interrogante que queda flotando en el ambiente. Y el segundo, que es todavía más complicado, es quién paga la cuenta de lo que está pasando. ¿Quién va a pagar la cuenta de esto que en este momento está ocurriendo? Porque los países ricos ya están tomando sus previsiones. Alemania destinó el 20% de su Producto Interno Bruto, lo va a financiar con el Banco Central. Estados Unidos ya pidió a la Federal Reserve el 12% del PIB para poder financiar la recuperación. Nosotros en América Latina apenas estamos en la capacidad de financiar el 5% de la destrucción económica que se va a producir alrededor de la pandemia y de su superación. ¿Cómo vamos a financiar por lo menos el otro 5% que necesitamos? Y ahí es donde se requiere una revisión de fondo de conceptos económicos, como por ejemplo la necesidad de que los bancos centrales se metan la mano en el bolsillo para financiar la recuperación, la necesidad de que haya una moratoria internacional de la deuda externa latinoamericana para poder conseguir esos recursos, la posibilidad de colocar unos bonos en un mercado de capitales que está cerrado. Entonces no van a ser los sectores sociales los que van a poder pagar esta factura, esta cuenta. De hecho ya lo están pagando con el desempleo que se va a triplicar en la región, lo están pagando con la disminución de su calidad de vida. Entonces yo creo que esos son los dos grandes interrogantes que flotan en el ambiente para poder saber si al final vamos a tener una democracia más consolidada, más participativa, menos formalista en términos electorales, o una democracia comprometida con la legitimidad social, para lo cual habrá que hacer revisiones y ajustes de fondo al propio modelo que teníamos hasta el momento para llegar a un modelo alternativo, como se hizo en los años 30, en la crisis de los años 30, hace ya más de 50 años, cuando con las fórmulas keynesianas de reactivar la demanda se logró superar. Entonces yo dejo esos dos interrogantes al final. ¿Quién va a pagar la cuenta del manejo de la pandemia? Y segundo, ¿cómo vamos a ser capaces de no volver al mismo sitio donde nosotros salimos?
Me queda un minuto y le quiero hacer esta pregunta muy puntual. ¿Vamos a un nuevo pacto fiscal y a un nuevo pacto social, a un nuevo contrato social? Sin duda, si no hay un nuevo pacto social, si no hay un modelo alternativo de desarrollo, si no hay una revisión de temas fundamentales como el tema de quién debe pagar estos costos, si seguimos un poco en los temas del populismo fiscal, si no entendemos que hay que llegar a un concepto de impuestos que vuelvan a ser progresivos, de que no podemos seguir con el populismo punitivo, meter a todo el mundo en la cárcel para arreglar los problemas sociales, si no le quitamos el carácter de criminal a la conflictividad social, si no hacemos esas revisiones de fondo, simple y sencillamente vamos a ver una democracia amenazada. Y usted sabe, porque ha estado toda su vida trabajando en defensa de la democracia, lo que es una democracia amenazada en un contexto social conflictivo como el de América Latina. Muchas gracias a los tres, presidente Samper, presidente Solís, doctora Sola. Realmente fascinante la conversación, les agradezco muchísimo habernos acompañado. Quedaron obviamente muchos temas por seguir profundizando y espero tenerlos en unos próximos programas de nuevo, ilustrándonos de cómo ven con sus opiniones y sus análisis la evolución de la pandemia en la región. Que tengan muy buena tarde. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Chao. Muchas gracias, Daniel. Un saludo. Vamos a un breve corte y ahora regresamos con la parte final del programa. La Organización Mundial de la Salud recomienda a los líderes de equipo y gerentes en centros de salud garantizar la disponibilidad de medicamentos psicotrópicos genéricos esenciales en todos los niveles de atención médica. Las personas que viven con afecciones a largo plazo de salud mental o convulsiones epilépticas necesitarán acceso ininterrumpido a sus medicamentos. Facilitar el acceso a los servicios de salud mental y apoyo psicosocial y garantizar que el personal pueda acceder a ellos. Que se garantice una buena calidad de comunicación y se proporcionen actualizaciones de información precisas a todo el personal. A los adultos mayores y personas con afecciones subyacentes, mantenga rutinas y horarios regulares tanto como sea posible o ayude a crear otros nuevos en un nuevo entorno, incluyendo ejercicio regular, limpieza, tareas diarias o actividades como cantar o pintar. Asegúrese de tener hasta 2 semanas de todos sus medicamentos regulares que pueda necesitar. Esté preparado y sepa de antemano dónde y cómo obtener ayuda práctica si es necesario. Cómo llamar a un taxi, tener comida a domicilio y solicitar atención médica. El Instituto Nacional de Psiquiatría de la Secretaría de Salud recomienda medidas de higiene de sueño que promueven una mejor calidad y cantidad de sueño. Algunas recomendaciones son disminuir el tiempo en cama, tener horarios regulares para acostarse y levantarse, evitar la cafeína, alcohol y nicotina, cenar ligero, hacer ejercicio por la mañana, no hacer siestas, usar la cama solamente para dormir, evitar dispositivos electrónicos media hora antes de dormir, tener un ambiente cómodo para dormir. Estamos de regreso en la parte final de este programa y tengo un gran gusto de darle la bienvenida al doctor Carlos Pérez Llana, analista internacional, profesor universitario de la Universidad de Itela de Argentina y a su vez ex embajador de Argentina en Francia.
El doctor Perellana, un verdadero gusto tenerlo en nuestro programa. Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, un verdadero placer poder conversar con usted. Estaba leyendo uno de sus últimos artículos que usted publica con mucha frecuencia en Clarín, cuyo título es La Agenda Internacional de la Postpandemia, donde analiza el impacto que esta crisis está teniendo y usted la califica como que esta crisis marca el inicio del siglo XXI, por un lado, dice en su artículo, y por el otro lado, que es la primera crisis de este mundo post-norteamericano, la primera crisis global de este mundo post-americano. Cuando uno analiza el escenario internacional, ve que en los últimos 30 años hemos tenido, desde la caída del muro de Berlín en 1989-1990, disolución de la Unión Soviética, caída y la crisis de las Torres Gemelas 2001, crisis financiera 2008-2009. ¿Qué hace esta crisis sustancial y cualitativamente diferente de las crisis anteriores? Yo creo que hay varias dimensiones de esta crisis que la hacen diferentes, Daniel. La primera es que es una crisis que es disruptiva, o sea, que rompe todas las agendas. En segundo lugar, que la lógica de los antecedentes se ha roto. Y en tercer lugar, que es de naturaleza global, o sea, que afecta a todas partes por igual. Si usted toma, por ejemplo, la crisis en medicina que hubo como su momento de la fiebre española, eso afectó a pocos y determinados países. Esta es global, afecta a las sociedades, afecta a las estructuras productivas, afecta a la estructura global de la globalización y provoca un realineamiento global de las relaciones internacionales, o sea, hay una reestructuración del poder. Doctor Perellana, usted habla también en su artículo de que está esta crisis poniendo fin a la globalización punto uno y estamos entrando a una nueva etapa de globalización, que sería la globalización punto dos. A diferencia de otros analistas que señalan de que esta crisis estaría marcando el fin de la globalización, usted hace una precisión muy importante que es, dice, pasamos de la deslocalización a una relocalización de todas las cadenas de valores. ¿Cómo se va a reorganizar este tema de cadenas de valores a la luz de lo que estamos viendo? Por ejemplo, sectores de medicina, farmacéuticos, de la brutal dependencia que se ha generado respecto de China, por ejemplo. Yo ahí lo que digo, Daniel, es lo siguiente, que va a haber una desglobalización tal cual como la conocimos. Lo que viene, digo yo, es en algunos sectores una deslocalización. Concretamente, en aquellos sectores que tienen que ver con la seguridad, en este caso la medicina, es probable que muchas cadenas de valor se vayan a reestructurar. Porque lo que esto ha demostrado, que buscando maximizar ganancias y disminuir costos, se olvidaron de lo que puede ser en la estructura de la seguridad y de la salud, tener stock. O sea, acá se trabajó en todo el mundo de la globalización con flujos. Eso era lo que se enseñaba, por ejemplo, en las grandes escuelas de administración, etcétera, etcétera. Ese mundo me parece que va a cambiar y van a haber relocalizaciones. Ahora, yo no estoy pensando que las relocalizaciones vayan todas de vuelta a un país. Yo quiero estar bien claro que estoy pensando en una diversificación de las geografías y también estoy pensando en una potenciación de las regiones. Por eso es que yo no estoy hablando del regreso a un mundo de autarquías, sino que estoy hablando de una nueva globalización. ¿Va a haber relocalización? Sí. ¿Va a haber cadenas productivas que se van a transformar? Sí. Esto quiere decir que muchas de esas cadenas que están en el Asia van a pensar su continuidad. Las que están en China van a tener que pensar doblemente porque ahí entra también el tema de la seguridad, además del tema de la salud. Y como no todo va a estar en el mismo territorio, pienso en la región. Por ejemplo, en América Latina, desde esta perspectiva, yo creo que ese es, por ejemplo, el nuevo valor del Mercosur. Así que esa es mi visión de una globalización punto 2. En el caso de Naciones Unidas, qué ironía que justo cuando cumple 75 años de haber sido fundada, atraviesa esta crisis tan profunda. ¿Cuál es su
opinión, cuál es su mirada de cómo se va a reorganizar y reestructurar la gobernanza mundial después de esta pandemia? Todo el sistema, toda la arquitectura de Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, se hizo hace 75 años para establecer un mecanismo que le servía fundamentalmente a Estados Unidos post Segunda Guerra Mundial. Hoy, con la irrupción fuerte de China, con la negativa de Rusia de no querer aceptar jugar un papel secundario, ¿cuál es la reconfiguración de esta gobernanza mundial que usted ve que vendría post pandemia? Yo creo que la actual gobernanza internacional, en verdad, en muchos capítulos de su estructura, hace mucho tiempo que no funciona. Estamos viendo ahora, en circunstancias patéticas, por ejemplo, la ausencia de reuniones del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad ha tenido, creo que, 1 o 2 reuniones, y no solamente el sistema multilateral, Daniel, sino también el multilateral. Por ejemplo, el G20 se reunió una vez para perdonar la deuda de algunos países en desarrollo, el G7 no se reunió. Me parece que ahí había una ficción que todos aceptábamos y había en verdad una gobernanza caso por caso. Todo lo que tiene que ver con la seguridad no funcionaba hace mucho tiempo. Si usted ve las últimas discusiones que hubo en el Consejo de Seguridad para tratar estos temas, cada uno metió su interés. Por ejemplo, Rusia, para aprobar cualquier resolución, lo que pidió es que se levanten las sanciones. Obviamente son sanciones que le afectan a Rusia como que le afectan a Irán. Con esto quiero destacar que había una especie de gobernanza a la carta, pero en verdad era una ficción y hacía mucho tiempo que no existía. ¿Cómo se va a reestructurar? Es difícil pensarlo. Hay gobernanzas que de hecho sí seguían funcionando, por ejemplo, lo que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, lo que tiene que ver con algunos organismos internacionales de crédito como Banco Mundial. Hay agencias que no funcionaban o funcionaban muy poco o mal. Acá hemos visto el no funcionamiento de la Organización Mundial de la Salud. Así que me parece que esa reestructuración va a venir. Ahora, no creo que vaya a haber un momento fundacional, porque toda esta gobernanza que usted recién señalaba, corporizada en organismos, nace cuando termina la Guerra Mundial. Hubo gente que se sentó en una mesa, armó la agenda después de muchas negociaciones y se armó este sistema. Me parece que lo que no tenemos que pensar es que haya una mesa, que todos se sienten y que se arme un sistema. Esto va a ser por piezas, me parece, Daniel. Doctor Pérez Llana, de esta crisis y de esta pandemia, estamos viendo que la fuerte tensión y conflicto que había entre Estados Unidos y China en los temas comerciales, en los temas de tecnología y en otros ámbitos, ahora se ha potenciado aún más por el tema de la pandemia. ¿Ve usted, saliendo de esta crisis e incluso tomando en cuenta las necesidades que por un lado Xi tiene en China, pero por el otro lado Trump tiene para tratar de fortalecer sus posibilidades de ser reelecto, una guerra fría, un aumento de la tensión y de la confrontación entre Estados Unidos y China que dificultará aún más poder reorganizar una gobernanza mundial? Yo creo que es muy probable. Ya en los últimos tiempos, previo a la crisis, ya se hablaba del desacople. Me parece que esto es un dato de la realidad que no va a cambiar. En segundo lugar, hasta ahora era una competencia económica, tecnológica, era una competencia también militar, era una competencia, yo diría, que hacía pensar en la Guerra Fría porque uno tiene ese esquema que mira atrás pero no ilumina hacia adelante. Lo que me parece que sí va a existir es que ahora se va a agregar un modelo de gobernanza distinta que se va a querer exportar, que es el de China, y además va a haber modelos políticos que van a competir entre sí. O sea, al conflicto que conocíamos, que era estratégico, pero se centraba en lo comercial y tecnológico, ahora me parece que se va a agregar esta competencia por modelo. En otras palabras, esto se mete o se inscribe en un debate mucho más complejo que creo que ahora va a surgir, que son los modelos políticos. Vamos a tener democracias iliberales y vamos a tener modelos autoritarios. Esta crisis lo que ha planteado es una pregunta que es muy peligrosa. ¿Qué modelo responde bien a una crisis de este tipo?
Y entonces ahí viene la discusión si los modelos autoritarios más centralizados y donde hay una conducción mucho más jerárquica, o en aquellos lugares donde hay más pluralismo. Y el otro punto que me parece que está detrás es el tema de las libertades, porque el modelo autoritario y el modelo chino conjuga con sociedades hipercontroladas y en una especie de modelos autoritarios digitales. Y eso me parece que es nuevo y no tiene nada que ver con lo que nosotros competimos en la guerra, vimos la competencia en la Guerra Fría, que era ideológica, eran dos ideas, vamos a resumir: propiedad privada sí, propiedad privada no, instituciones sí, instituciones no, divisiones de poderes sí o no. Esto es totalmente distinto. Si le queremos llamar una nueva Guerra Fría, me parece que lo podemos poner, pero la definición no me parece que no termina de cerrar. Tal vez deberíamos inventar un nuevo título para esta competencia y este conflicto que va a ser global. A nivel global y a nivel regional latinoamericano, ¿cómo sale el liderazgo de Estados Unidos y cómo sale el liderazgo de China, sobre todo con la nueva iniciativa de Xi con esta diplomacia sanitaria? Habiendo ellos creado en gran medida el problema, habiendo ocultado información, pero ahora llevando una actitud mucho más proactiva frente a ciertos países con esta diplomacia sanitaria. ¿Cómo salen, por un lado, el liderazgo de Estados Unidos y por el otro lado, el liderazgo de China, sobre todo en relación con América Latina? Bueno, me parece que para darle más extensión a su pregunta, yo haría otra pregunta en esa misma línea. La pregunta es: ¿quieren los Estados Unidos tener liderazgo? Porque el America First, de alguna otra manera, es una visión antitética de un liderazgo. La idea de la America First es yo me cierro. Consecuentemente, en esto vamos a depender mucho del resultado de las elecciones en Estados Unidos en noviembre, que tal vez son unas elecciones que pueden resultar un punto de bisagra. Es difícil hacer pronósticos internacionales antes de la elección en los Estados Unidos. Esta es la primera reflexión. La segunda reflexión es que me parece que en la región la competencia entre Estados Unidos y China se va a dar. Lo natural sería es que en esta región los países tengan la inteligencia, hablo de los nuestros, de saber identificar dónde están sus intereses. Los intereses de Brasil, por ejemplo, y de la Argentina están básicamente ligados a que en el mundo que viene son los grandes productores de alimentos. Las tres grandes geografías que van a producir alimentos en el mundo, ya sabemos cuáles son. Las de Estados Unidos, el Mato Grosso y Río Grande do Sul en Brasil y las Pampas argentinas. Ahí tenemos un capítulo que, si no metemos la ideología, lleva alianzas naturales, por ejemplo, entre Argentina y Brasil, más allá de los gobiernos de turno. Ha cambiado también el mapa muchísimo de la región, Daniel. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el petróleo. Porque si bien es cierto que ahora el petróleo ha caído porque hay menor consumo, también ya se sabía que este mundo basado en el petróleo como eje energético tenía un plazo fijo, digamos, alrededor del 2050. Y acá me voy a otro subcapítulo, que en esa transición, por ejemplo, los Estados Unidos contaban con tener un rol decisivo, aún aislándose, por la gran producción de petróleo que ellos tenían. Me parece que acá hay un dato nuevo, que con este petróleo, con estos precios, muchos países van a sufrir, incluso los Estados Unidos y gran parte del mundo en desarrollo productor de petróleo. En América Latina está México, está básicamente México y Ecuador, y también de alguna otra manera expectativas que había con el offshore en el Brasil. Así que me parece que hay que ver menos los liderazgos mirándolos desde el presente, sino mirándolos en un proceso. Los Estados Unidos ha rechazado los liderazgos. La pregunta es, ¿el que lo reemplace a Trump va a hacer lo mismo? Si Trump se reelige, vamos a seguir en la misma. Tal vez es el mayor regalo que los Estados Unidos le pueden hacer a China. Esta idea del aislamiento, esta idea de una especie de visión de liderazgo porque solamente yo tengo más poder. Ahí no me animo a conjeturar porque son dos escenarios distintos y van a depender de las elecciones de noviembre.
Me queda un último minuto, pero no quiero dejar de hacerle esta pregunta. ¿Cómo ha visto actuar a la región en el ámbito de la cooperación y de la coordinación frente a esta pandemia? ¿Y qué debería hacer la región para actuar de manera mucho más coordinada y de manera mucho más solidaria para enfrentar esta crisis tan severa que le va a pegar y le está pegando muy duro a América Latina? Coordinación, me animo a decirlo, que ha habido muy poco, para no ser más claro y decir cero. No ha habido coordinación. Acá cada país se ha tratado de sobrevivir o de entender el mundo a su manera, y obviamente el peso de los problemas internos son de tal naturaleza que no existe una planificación ni coordinación, no se han reunido. Y esto me parece muy explicable. Ahora, también es cierto que antes de la crisis, la idea de una cooperación dentro de América Latina y América Latina mirando al mundo tampoco ya existía. En verdad, lo que acá tenemos que preguntarnos es hasta qué punto América Latina ha avanzado a través de la existencia de múltiples organismos y de varias décadas en este tema. Yo soy muy pesimista mirando al pasado, ojalá me equivoque porque no lo proyecte a futuro, pero no ha habido nada y soy pesimista. Muchas gracias, doctor Pérez Llana. Ha sido un placer tenerlo en el programa. Lo comprometo para que nos acompañe en futuras ediciones, porque claramente tenemos muchos temas para seguir profundizando. A toda mi audiencia, un verdadero gusto que nos acompañen todos los lunes, una invitación para que lo sigan haciendo. Lunes 12 mediodía, hora de México, por esta plataforma digital www.aristeguinoticias.com. Un abrazo muy fuerte virtual desde Santiago de Chile. A cuidarse mucho, a quedarse en casa, porque por sobre todas las cosas lo que tenemos que privilegiar es la salud y el cuidado de nosotros. Gracias, un abrazo. Aristeguinoticias.com y Daniel Sobato presentaron 2020,